Hermanos, buenos días. El Señor les bendiga. Vamos a esperar a que se vayan tantito los jóvenes. ¿Cómo están, hermanitos? Gracias a Dios. Bueno, hermanitos, buenos días. El día de hoy vamos a seguir meditando en la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés. A mí me toca la segunda parte del capítulo 7 y un versículo del capítulo 8. En esta parte podemos ver las reflexiones que hace el sabio Salomón. Recordemos que este hombre era un hombre que lo tenía todo, hermanos: riquezas, poder, sobre todo sabiduría humana, pues gran sabiduría humana, hermanos, sin igual. Era el hombre más sabio, dice la Biblia. Sin embargo, en esta segunda parte del capítulo 7 nos podemos dar cuenta de un Salomón que se rinde ante un mundo enrevesado, hermanos, un mundo que no tiene pies ni cabeza. En este capítulo podemos ver que Salomón trata de entender el mundo, pero pues al final de cuentas dice que no puede. Vamos a ver cómo nuestras limitaciones como humano, hermano, no nos alejan de Dios, sino que nos prepara para que su gracia brille en nuestras vidas, transformando la dureza de nuestro corazón en paz. Hemos observado cómo es que los justos, hermanos, en este mundo no siempre les va bien, y que a los malos, desde el punto de vista humano, pues no reciben lo que merecen. Un castigo inmediato, hermanitos. No siempre los malos reciben su castigo. Bien, vamos a ver la cita que nos toca. Sí, ven la cita, ¿verdad, hermanitos? Es Eclesiastés 7 del versículo 23 al 29 y en el capítulo 8 el versículo 1. Dice así, Eclesiastés 7, 23, 24: todo esto lo examiné muy bien y con sabiduría, pues me dispuse a ser sabio, pero la sabiduría estaba fuera de mi alcance. Lejos y demasiado profundo está todo cuanto existe. ¿Quién puede dar con ello? Volví entonces mi atención hacia el conocimiento para investigar e indagar acerca de la sabiduría y la razón de las cosas. Y me di cuenta de la insensatez de la maldad y la locura de la necedad. Y encontré algo más amargo que la muerte: a la mujer, que es una trampa, que por corazón tiene una red y por brazos tiene cadenas. Quien agrada a Dios se librará de ella, pero el pecador caerá en sus redes. Y dijo el maestro: miren lo que he hallado al buscar la razón de las cosas una por una, que todavía estoy buscando lo que no he encontrado. Ya he dado con un hombre entre 1000, pero entre todas las mujeres no he encontrado ninguna. Tan solo he hallado lo siguiente, que Dios hizo perfecto al género humano, pero éste se ha buscado demasiadas complicaciones. ¿Quién como el sabio? ¿Quién conoce las respuestas? La sabiduría del hombre hace que resplandezca su rostro si se ablanden sus facciones. Miren, hermanitos, en estos versículos podemos ver en los primeros cómo es que Salomón trató, como ya lo dije, hasta el cansancio, entender los aspectos de este mundo tan difícil y complicado, hermanos. Y dice finalmente me doy cuenta que no voy a entender muchas de estas cosas del lado del cielo, de este lado del cielo. Salomón dice: traté de entender lo que Dios estaba haciendo, pero no pude. Hermanos, Dios mismo nos dice a través del profeta Isaías, en el capítulo 55, versículo 9, dice así: mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Y también lo dice Pablo, hermanitos, en el libro de Romanos,
en el capítulo 11, en el versículo 33. Dice así: qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. Como lo dice ahí, hermanos, ¿quién entendió o quién entenderá la mente de nuestro Señor Jesucristo, hermanos? De nuestro Dios. Dios tiene una mente infinita, hermanos, y en su mente están todos los sucesos que pasan en este mundo. En su mente, hermanos, Él sabe que cada cosa que pasa en el mundo afecta a todo lo demás. Te voy a contar una cosa que yo pasé en esta última empresa en la que estuve, hermanitos. Un señor tenía pues embarazada a su esposa, hermanitos. Él se enteró como hasta el mes, creo que estaba embarazada su mujer, y en una de esas faltó a la empresa a trabajar. Y pues la patrona preguntó, ¿no? ¿Por qué falta tanto este señor? Y nos enteramos que había perdido a su hijo, hermanitos. El señor llegó al tercer día con un semblante desencajado, con un semblante del por qué, ¿no? Preguntarse, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué me pasa esto a mí? Si yo estaba esperando a mi hijo con tantas ansias, me decía el Señor. Y yo pues tuve la dicha de tener a mi hermano Eduardo, que le contesto, y él me dijo pues cómo teníamos que actuar, ¿no? Yo le quería decir a este señor que él pensara y entendiera en su cerebro que las cosas pasan por algo, hermano, que Dios sabe las cosas que hace y por qué las hace. Pero obviamente si tú le dices eso a una persona del mundo o a una persona que esté pasando por algún tema como, bueno, pues tan fuerte como ¿qué hace la persona, hermano? Empieza a insultar a nuestro Dios, ¿no? Que no, que él ¿por qué hace eso? ¿Por qué Dios permite eso en su vida? Pero si te lo dice a ti, hermano, que tú eres creyente, si yo te lo digo a ti, hermano, que cada cosa, cada circunstancia, cada situación que te pasa en tu vida, hermano, tiene un porqué y Dios sabe la razón. ¿Tú lo crees, hermano? Yo también lo creo, hermano, y también debemos de entender que cada situación que Dios permite que nos pase, hermanitos, es para bien de nuestra alma y para dar gloria en el nombre de Dios. De la misma manera, Dios sabe cuándo y cómo los malos van a pagar por sus maldades, hermanos, van a recibir su castigo. Hermanos, ¿sabes por qué estas cosas pasan? ¿Por qué son de alguna forma, hermano? ¿Por qué los carros? ¿Por qué las aves? ¿Por qué los animales son de tal color, de tal forma? Cuando tú y yo, hermanito, estemos en el reino de Dios y veamos lo que hizo con su poder, hermano, Dios, y por gracia, ahí nos vamos a maravillar, hermano, de cada color, cada hilo, cada forma, cada cosa que puso en cada lugar. Pero, hermano, de este lado del cielo todavía no podemos entender todo eso. No podemos entenderlas ni tratar de entenderlas, cada cosa extraña que pase en nuestra vida. Pues no podemos entenderlo todo, hermanitos, porque pues no tenemos la inteligencia ni la sabiduría de nuestro Dios. Lo que sí podemos hacer, hermano, es confiar en Dios, andar en sus caminos para poder librarnos de los peligros del mundo. En el versículo 25, hermanitos, podemos ver cómo dice: volví entonces mi atención hacia el conocimiento para investigar e indagar acerca de la sabiduría y la razón de las cosas, y me di cuenta de la insensatez de la maldad y la locura de la necedad. Hermano, en este versículo podemos ver cómo Salomón está consciente de las limitaciones del humano y de su sabiduría, pero no por eso deja de tratar de entender este mundo que está al revésado, este mundo maligno, el mundo que lo rodea, para saber cómo conducirse en este mundo, hermano, bajo la gracia de Dios. Pero entre más investiga este sabio, hermano Salomón, y más profundiza en el conocimiento pues, que ya tiene,
puede ver la maldad del corazón humano. En el versículo 29, hermanos, podemos ver lo que dice: tan solo he hallado lo siguiente, que Dios hizo perfecto al género humano, pero se ha buscado demasiadas complicaciones. Hermano, el mundo de hoy no es como era en un principio, como Dios lo creó. El mundo no era así, hermano. El mundo fue diseñado bueno y perfecto. Y no está así por culpa de los gobiernos que decimos, hermano, no, porque ese gobernante no sabe hacer las cosas. No, hermano, el mundo está así por la culpa del pecado del hombre. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, hermanos. Dios dio al hombre una gran capacidad de comprender y aprovechar una gran cantidad de recursos naturales que le había dado y que Dios colocó en la creación para nuestro provecho, hermanos. Pero el hombre se rebeló contra Dios, hermanitos, y sus capacidades cambiaron, porque el progreso parece abrir una caja, hermano, de problemas y de peligros que ponen en riesgo hasta la misma supervivencia humana, hermanos. Alfred Nobel, hermanitos, que fue por quien se creó el premio Nobel, él inventó la dinamita en los años 60 y él la hizo para hacer más segura la manipulación de la nitroglicerina, esto con fines de uso en la minería y en la construcción. Pero, hermanos, ¿qué ha hecho el hombre con este desarrollo? Se matan entre ellos, ¿no? Ahora, tantas guerras que están surgiendo y tantos problemas que hacen, y con ese que no fue diseñado para eso, hermanos, sino para ayudar al hombre, ¿no? El internet, hermanos, una herramienta muy, muy buena, si la sabes aprovechar, muy buena, que se creó en los 60 como ARPANET y era un proyecto militar y científico de Estados Unidos para establecer comunicaciones y combatir recursos informáticos entre universidades y centros de investigación. Pero el hombre, hermano, con cada desarrollo, con cada progreso que tiene, busca nuevas formas de pecado, hermano. Busca nuevas formas de pecado y llevar a otros a pecar, no simplemente pecar él. Sobre todo en el terreno de los pecados sexuales, hermano, que es lo que parece destacar Salomón en el versículo 26, del 26 al 28. Dice así: y encontré algo más amargo que la muerte, a la mujer que es una trampa, que por corazón tiene una red y por brazos tiene cadenas. Quien agrada a Dios se librará de ella, pero el pecador caerá en sus redes. Y dijo el maestro: miren lo que he hallado al buscar la razón de las cosas una por una, que todavía estoy buscando lo que no he encontrado. Ya he dado con un hombre entre 1000, pero entre todas las mujeres no he encontrado ninguna. Ahora, hermanas, amadas hermanas que están aquí en la iglesia, no quiere decir que Salomón diga o que sea machista en este punto, eso no quiere decir este versículo. Lo que él quiere darnos a entender es que debemos de checar y de ver cuáles son estas mujeres malignas, hermano. ¿Cuáles son estas mujeres en específico de las cuales nos advierte Salomón? El tipo de mujer de la que nos advierte está en Proverbios 5, en el versículo 3 y versículo 4. Ay, que se me borró una. La tecnología falla, hermanos. Dice así, Proverbios 5, 3 y 4: de los labios de la adúltera fluye miel, su lengua es más suave que el aceite, pero al fin resulta más amarga que la hiel y más cortante que una espada de 2 filos. Es obvio que Salomón, hermanitos, no pensaba que todas las mujeres fueran así, como esas mujeres que nos advierten en esta cita. De hecho, en ese mismo capítulo, hermanitos, Salomón invita al esposo
a deleitarse con la mujer de su juventud. Y a las mujeres, hermanas, las compara como un manantial de agua fresca, donde pueden calmar su sed los esposos, hermanitas. Entonces, más adelante también, hermanos, en Proverbios 18:22, dice así: quien haya esposa, haya la felicidad, muestras de favor le ha dado el Señor. Hermanita, una mujer que ama al Señor y es temerosa de Dios, te va a complementar, como dice la palabra de Dios. En el capítulo 19, en el versículo 14 de Proverbios, hermanos, dice así: la casa y el dinero se heredan de los padres, pero la esposa inteligente es don del Señor. Y hermanitos, también podemos ver cómo Proverbios acaba en un poema hacia las mujeres, pues exaltándolas, ¿no? Y diciendo lo buenas y que son las temerosas de Dios, hermanitos. Así que, queridas hermanas y hermanos, podemos ver que Salomón no era un machista, sino que él vivió en carne propia las terribles consecuencias de caer en la trampa de una mujer seductora, pero cayó voluntariamente, hermano. Esto lo podemos ver en Primera de Reyes 11, en el capítulo 11, versículo 3 y 4. Dice así: Salomón tuvo 700 esposas que eran princesas y 300 concubinas. Todas estas mujeres hicieron que se pervirtiera su corazón. En efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón, de modo que él siguió a otros dioses y no fue fiel al Señor su Dios, como lo había hecho su padre David. Este tipo de mujeres, hermanos, de las que nos habla Salomón en el versículo 26 al 28, dice así, pero debemos de cuidarnos de esas mujeres, hermanos. Pero el mismo versículo 26, en la parte final casi, hermanitos, Dios nos da la senda de la salida para estos casos. Dice en el versículo 26, quien agrada a Dios se librará de ella, pero el pecador caerá en sus redes. Hermanos varones, aquí Salomón nos habla y quiere despertarnos a una realidad de la cual muchos parecemos estar inconscientes, pero pensamos que eso no pasa, ¿no? En los matrimonios o pues, en los jóvenes. Pues los pecados sexuales, hermanos, son una trampa. Allí mismo lo dice en el versículo, pero el pecador caerá en las redes de estas mujeres. Hermanos, no debemos estar ahí como decir, no, yo puedo con esto, hermano, yo puedo estar ahí con esa mujer, con ese varón y no va a pasar nada. O sea, porque pues yo puedo, con mis fuerzas yo puedo calmarme y no pasar a ese pecado de la sexualidad, de la inmoralidad sexual. Pero hermanos, debemos vivir con temor de Dios, conscientes que estamos en su presencia, no debemos de ponernos innecesariamente a ese pecado. No debemos quedar atrapados en ese pecado de fornicación, de adulterio, de pornografía, pues sabemos todas las consecuencias y todas las maldiciones que trae para nuestras vidas y para las que nos rodean, hermanos. Dios ha prometido dejar que nos tienten, pero no más, hermano, de lo que podemos soportar. Él ha prometido que la tentación nos da la salida y debemos huir, como lo dice Pablo en 1 Corintios 6, versículo 18. Y dice así la palabra de Dios: huyan de la inmoralidad sexual, todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Pues mira, hermano y hermana, por muy maduro que te sientas en tu fe, hermano, el peligro del pecado
seguirá siendo un peligro y nosotros seguiremos siendo débiles mientras estemos en este lado del cielo, porque ya lo dice la palabra de Dios, hermano, la carne es débil y si te dejas llevar por el pecado, peor, caes. Ahora, hermano, Dios hizo al hombre perfecto. ¿Quién fue el primer hombre perfecto que hizo Dios, hermano? Fue Adán, ¿no? Pues junto con la mujer, Dios los hizo a su imagen y semejanza, pero ambos pecaron y trajeron sobre toda la raza humana terribles consecuencias. La buena noticia para todos nosotros, hermano, es que Dios, en su momento, mandó un segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, también fue tentado en todo lo que se pudo haber tentado, pero el Señor Jesucristo, hermano, nunca cayó, nunca pecó, nunca pecó. El Señor Jesucristo, siendo Dios, hermano, se hizo hombre para revertir los efectos de la entrada del pecado en este mundo provocado por Adán. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, también en su inocencia, Él decidió recibir en la cruz del Calvario el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados, hermano. Y ahora, hermano, sobre esta base, que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Dios ofrece en el Evangelio perdón y vida eterna para aquel que confía en Él. Hermano, cuando venga a tu mente la pregunta de por qué hay personas justas que mueren en su justicia, recuerda a nuestro Señor Jesucristo, hermano, porque nunca hubo un justo como Él. Él murió voluntariamente a sus 33 años, en plena juventud, hermano. ¿Sabes para qué, hermano? Para que tú y yo tengamos vida y la tengamos en abundancia. Gracias a Dios. Hermano, este mundo algún día dejará de ser ilógico e incongruente, lleno de situaciones que no podamos comprender. Pero el amor de Dios en Cristo es como un ancla que mantiene seguras nuestras almas en medio de cualquier tempestad, hermano. Algún día este mundo dejará de funcionar y funcionará, hermano, como debe funcionar, como debe de ser, con pies y cabeza. Los malos recibirán su castigo que merecen y los justos resplandecerán como el sol, hermano, en el reino de Dios. Pero mientras eso sucede, hermano, podemos depositar nuestras cargas en Dios sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. En el versículo 8, en el capítulo 8, en el versículo 1, hermano, podemos ver, como dice aquí, ¿quién como el sabio? ¿Quién conoce las respuestas? La sabiduría del hombre hace que resplandezca su rostro y se ablanden sus facciones. Hermano, podemos ver cómo es que Salomón presenta al sabio con palabras de alabanza, pues nos dice básicamente que la sabiduría no tiene comparación, que la sabiduría nos deja y nos ayuda a solucionar algunos misterios que nos encontramos en esta vida, que el hombre sabio es cambiado aún en su semblante por sabiduría. Hermano, es importante decir que la sabiduría de la cual habla Salomón no tiene nada que ver con un coeficiente intelectual alto, no tiene nada que ver con títulos, no tiene nada que ver con estas reconocimientos que te dan en el mundo, hermano, sino más bien tiene que ver con un individuo que le teme al Señor, hermano. El sabio es una persona que vive en el temor de Dios, pues el principio de la sabiduría es el temor de Dios, como lo dice en Proverbios 1, el versículo 7. Y dice así: el temor del Señor
es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Este tipo de temor, hermanos, es una mezcla de asombro, de reverencia, de amor y de admiración por la persona de Cristo. Aquel que vive en el temor de Dios reconoce que Él es un Dios perfectamente santo, perfectamente justo y digno de ser adorado, amado, obedecido, servido y reverenciado. Pues es un Dios que no toma el pecado a la ligera, hermano. Por eso nuestro Señor Jesucristo tuvo que morir en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados. Pero al mismo tiempo es un Dios bueno, un Dios perdonador, un Dios que nos recibe cuando venimos humillados a Él y en arrepentimiento y con fe. Confiando únicamente en la obra redentora de Cristo en la cruz. De modo, hermanos, que el hombre sabio es aquel que conscientemente en la presencia de Dios, que se revela en la Biblia y que actúa en consecuencia. El hombre sabio es aquel que sabe cómo aplicar los principios de las Escrituras en medio de circunstancias difíciles, y él sabe cómo comportarse en el perdón del Evangelio, y él sabe cómo ampararse en el perdón del Evangelio cuando él mismo es atrapado en su necedad, pues aún los sabios pecan, hermano. Eso lo podemos ver en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 20. Dice así: no hay en la tierra nadie tan justo que haga el bien y nunca peque. No hay uno, hermano. Pero el hombre sabio, hermanitos, no se queda tirado en su pecado. Él no dice, ya pequé, pues ya, mejor le sigo, ¿no? El hombre sabio, hermanitos, sabe levantarse y busca la salida por medio de las Escrituras, por medio de la palabra de Dios. Por eso, hermanitos, Salomón nos dice que este tipo de sabiduría ilumina el rostro y hace que se ablanden sus facciones, como lo decía el pastor Arturo el domingo pasado, ¿no? Si vas con tu cara de que vas pensando en los olores, hermanito, pues nadie va a decir este es cristiano, ¿no? Pero si vas con una sonrisa, hermano, buenos días, y saludando a las personas, pues hasta en tu rostro, dice la palabra de Dios, se ve la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, hermanito, pues yo también te invito, y yo también lo voy a hacer, ya ir con una sonrisa, porque si vamos con una cara de como hasta acá, ¿no, hermanos? Entonces te invito, hermano, también. Porque este tipo de temor, hermanos, contrario a lo que muchas personas piensan, trae gozo al corazón. El temor de Dios produce gozo en nuestro corazón. Y hermano, ¿qué pasa cuando tenemos gozo en nuestro corazón? Lo podemos ver en Proverbios 15, en el versículo 13. El corazón alegre se refleja en el rostro, el corazón dolido deprime al espíritu. Hermanito, ya casi acabando, vamos viendo esto. Y como dice aquí Salomón, hay muchas cosas que tú dices en tu vida, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? ¿Por qué no pasa como yo lo quiero? Pues simple y sencillamente porque no eres Dios, hermano. Simple y sencillamente por eso. ¿Por qué ahorita preguntarte el porqué de las cosas si tú no eres Dios, hermano? Dios sabe por qué hace las cosas, Dios sabe por qué te pasan las cosas, Dios sabe por qué pierdes tu empleo, Dios sabe por qué te tratan las personas así, Dios sabe por qué la enfermedad llega a ti, Dios sabe por qué, hermano. Dios hace las cosas no para tratarte mal, hermano, sino para que le des la gracia y la honra a Él. En todo, hermano, cuando te vaya bien, cuando no te vaya bien,
cuando tengas salud, cuando no tengas salud. Dios te está diciendo que le obedezcas, que tengas temor a Dios y que sigas sus caminos. Dios nos dice eso, hermanitos. Bien, hermanitos, ¿qué aprendimos? ¿Qué aprendí? Antes que nada, ¿qué aprendimos en esta clase? Que un hombre sabio no se mide por sus títulos, sino por el temor a Dios. Que Dios tiene una razón para permitir lo que nos pasa, bueno o malo, hermanos. Que debemos huir del pecado de la inmoralidad sexual. Que nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre y murió voluntariamente en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Que el hombre sabio no se hunde en su pecado, sino que busca la salida por medio de la palabra de Dios. Bien, hermanos, como podemos ver y les puedo aquí dar mi resumen, hermanos, tal vez fue muy corto la predicación, pero para mí, hermanito, para mi vida, no sé por qué, pero este tema sí me llegó. Me llegó en eso de decir, ¿sí estás caminando con Dios, Roman? ¿O solo estás tratando de? ¿Quieres seguir en tus pecados o quieres seguir al Señor? Le doy gracias al Señor por este servicio, porque es la primera vez que lo doy, hermanitos, y le doy las gracias por la confianza que me dieron mis pastores, y pues nada más agradecer a Dios por esta palabra para mí, y espero haber sido un poquito claro, hermanos. Le doy gracias a Dios. Si me acompañan a hacer una oración, por favor. Amado y santo Señor, te damos gracias en este día por un día más de vida que nos diste. Te doy gracias, Señor, porque me permites servir en tu iglesia y porque me permites seguir avanzando en este camino. Te pido, Señor, que entres a mi corazón y a mi alma, a mi espíritu y a mi mente para seguir tratando de ser mejor, Señor, cada día más. Te doy gracias, Señor, por los hermanos aquí presentes, Señor, y te doy gracias porque tú los bendices diariamente, Señor. La honra y la gloria sean para ti, Señor. Amén.